¿Quieto? Oh, esto no es coca, papi. Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Oceanópolis. Llega al Dial Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Café querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Y con ganas de escuchar y hablar de música. Hace rato que no hacemos algo dedicado a la música, ¿no? Sí. Últimamente nos dedicamos más al cine, ¿no? Exactamente, sí. Hacemos cositas muy esporádicas, no es que nos haya una producción de música, pero bueno, también intentamos algo que nos atraiga a los dos, ¿no? Claro, hicimos lo de Gastón Lacazzato, Sí. lo de Andy Gaona. Sí, Osvaldo de la Fuente. Osvaldo de la Fuente, Sí, claro. Sí, hicimos. En distintos formatos, además. Exactamente. Y ahora, ¿qué nos trae? Nos trae la presentación de un disco y una banda que, a mi parecer, y ahí te voy a dejar a vos, Café, ¿no? Digamos, es que cuando pasa, esta es mi apreciación, ¿no? Cuando pasa algo en escena, sobre todo en la música, que la gente empieza a recomendar, fuiste a escuchar esta banda, claro, andá a verla, hay algo que pica en el público, que sobresale de la norma. Tal cual. Esto que Tal sobresale de la norma no quiere decir que es la mejor banda, que suena mejor, quiénes son los que integran, no nada de eso, sino que debe ser pienso, ¿no? Cuando estábamos por armar esta columna, como una conjunción de muchas situaciones que hacen que ese proyecto musical funcione. Y en base a eso vamos a estar hablando, Café, Vamos a hablar de Lobo del Hombre. Exacto. Una banda que nació en 2016. Tiene un sonido experimental, psicodélico, stoner. ¿Qué es el stoner? Es como un metal más espeso, más cruzado por ciertos humos que hacen todo un poco más lento todo. Uh-huh. Pero que además creo que en mucho tiempo fue siempre una puerta a recuperar sonidos locales, históricos y vanguardia. Okay. ¿No? Quiero acordarme y vamos a hacer, te propongo, Uh-huh. en algún momento un especial de una banda que se llamó Amorales. Sí, conozco. Con Maitor y bueno. Esa banda y el stoner, bueno, están los Natas, están Psicoidótica. Ahí está Maitor. Ahí está Maitor también, claro. Son bandas que tienen un sonido muy particular, muy específico, pero que además tienden puentes hacia los lugares de donde son las bandas, ¿no? Claro. Y ahora, hace poco, bueno, apareció, hace poco no, bueno, 2016 ya, o sea, estamos hablando de 10 años ya de Sí, banda. total. Antes fue Carayá también, que era otra banda que se acercaba a esto, donde se mezclaban sonidos hipnóticos, sonidos que abren portales, con referencias, no sé, a Discépolo, ponele, o a creo que es Evaristo Carriego, no me acuerdo, un poema que aparece en uno de los temas, ¿no? Y con sí, una identidad que engloba la triple frontera Tal cual. y la identidad ancestral, ¿no? Exactamente. Jugar un poco con nuestra tierra, que creo que esas son las pinceladas que la hacen diferente. que la hacen totalmente diferente, digamos, ¿no? Por su forma de narrar, por más que, digamos, los tópicos de guerras, conflictos, Totalmente. amores, desamores, lo que uno encuentre en las canciones esté conectado.
En el medio de todo eso aparece esta banda que también, ¿no? Si desmenuzamos quiénes son los que llevan adelante este proyecto, uno también se empieza a imaginar, digamos, cómo suena y qué actitud, me parece la palabra, ¿no? Es la que tienen ante el escenario, su música y la vida, Café. Totalmente. Quiero leer su presentación en Spotify, porque un fragmentito, no completa, sí, porque habla de todo esto que estamos diciendo. Forjados en las riberas del Paraná y la espesura selvática, canalizan la fuerza indómita del litoral, un pulso primitivo que vibra en cada distorsión, en cada quiebre improvisado que apunta hacia lo desconocido. Con sudor, raíz y trance, la banda entrelaza cadencia y furia en una alquimia sonora profundamente sudamericana. Hace rato vengo pensando en esto de una suerte de... hay el Southern Gothic en Estados Unidos, que es la música del Mississippi, que también son sonidos espesos, densos, porosos. El calor, la otra vez hablábamos de una película brasilera y hablábamos del calor, y el calor que por ahí unifica gran parte de América Latina. Hay zona fría, pero digo, esos calores tropicales como vivimos aquí en Posadas, sí, y que hace que la música sea también un poquito así como ese bajo denso, no sonidos limpios, sí, sonidos que transpiran, digamos, que se mezclan, que forman parte de esto. Y el Trío Silvestre, por ejemplo, que es una banda que está en Puerto Esperanza, que sí, está generando también un sonido muy particular, ya no dentro del stoner, pero sí dentro de estas guitarras distorsionadas, estos sonidos así de siesta, sí, o Vivac, por ejemplo, la banda de Puerto Rico. Me parece que se genera como una escena con un sonido que, con sus particularidades, cada banda tiene su identidad, puede de alguna manera ser parte de esta región, ¿no? Y en este caso de Misiones. Exactamente, y acoplándose a nuestro cancionero popular, digamos, con esta idea de varios ritmos e identidades con el cual, digamos, la provincia se identifica también, digamos, claro, ¿no? Porque no deja de ser identitario porque sale desde este lugar. Y ahí esto, ¿no? El cuarteto, ¿no? Sí, claro. ¿A quién los encontramos acá? Digamos que es fundamental también, ¿no? En guitarra y voz lo tenemos a Adrián Fiorio, sí, claramente, digamos, una voz que es inconfundible, también una presencia arriba del escenario. Con un legado familiar, ¿no? Totalmente, o sea, exactamente. Y una voz y una capacidad de interpretar lo que requiera también la canción o la música, ¿no? O sea, puede sonar hipermelódico y puede sonar desgarrado, como sí, gran parte de la música del heavy metal. Exactamente. Adrián y Matute, claro, sí, los hermanos Ramírez, sí, en batería y en bajo, y lo que hace especial acá, ¿no? Con Francisco Piñero en sinte, ¿no? Claro. Como eso, como ya el sinte, como el sonido universal con la música electrónica, con la generación de sí, esto, digamos, como que ya no molesta. Sinte y Teremín, ¿no? Dice, sí, sí, sonido sí, ese Alien Beat, ¿no? Francisco Piñero. Creo que encontramos en esta banda esa cantidad y esa riqueza sonora de paisajes, de colores, que a partir de un género, digamos, abre la puerta para un montón de otros géneros. Vamos a... ¿Te parece que escuchemos un tema ya? ¿O metemos todos los temas juntos? Escuchemos vamos con los primeros temas. Entonces vamos a ir recorriendo este sí, álbum que se llama Kijije, o sería Kijije, así es, Kijije en guaraní, ajá, que significa miedo. Hay algo que tiene que ver con el miedo, no como una cuestión de sometimiento, sino como una cuestión de generar conciencia, ¿no? Así que vamos con los dos primeros temas, ¿te parece? Sí. Argos y Vertientes. Vertientes tiene que ver también con la tierra colorada, con estas misiones. Argos y Vertientes, entonces, por Lobo del Hombre. Sin conexión, con la conducción de Alejandro El Negro Gutiérrez.
maullando entre relámpagos. Perdido en la tormenta de mi noche interminable, busco tu nombre, busco tu nombre, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano, no sirve para vivir. No sirve para vivir, no sirve para vivir. Si hoy la infamia del sendero y el amor maten tu nombre, Dios, tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, para no odiar. Y entonces, de rodillas, hecho sangre, y en los guijarros, moriré por vos. Feliz, Señor. Comunicate con nosotros al 03764 647964. Garganta
cruzar, guaraño sin rayar, tumulto de cuerpo, como quisiera pensar, poder pensar. Poder correr, como quisiera tenerte, poderte amar, como quisiera ver dientes, poderme callar. Un programa, un sentimiento. Estás escuchando Sin Conexión. Los dos primeros temas del álbum, que tiene 8 canciones, sí. Y según la Gacetilla de Prensa, no se apoya en una narrativa vinculada a la mitología, claro, el paisaje y una mirada crítica sobre el presente. Grabado en vivo en los estudios de Tierra Soñada, el álbum despliega riffs pesados, climas densos y paisajes más atmosféricos que dialogan con la temática como el hambre, la guerra, la injusticia, la avaricia, expuesta con tensiones que atraviesan el tiempo y siguen marcando el pulso contemporáneo, dice Café, ¿no? Hay una mirada claramente crítica, claro, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo, y bueno, está envuelta en ese universo mitológico, y ahí va el miedo, ¿no? Pero no el miedo del temor porque nos pase algo, sino sí, el miedo casi al respeto de lo que sucede y de lo otro que no conocemos, ¿no? Así es. Hablamos con Adrián Fiorio y él nos comentaba sobre los orígenes de la banda. ¿Y te parece que enganchamos después de lo de Adrián los temas? Sí, por favor. Tenemos 2 temas más de este álbum, de este álbum de Lobo del Hombre. Es Tiembla Tierra y Loviatar. Loviatar primero, Tiembla Tierra después, en ese orden están. Y es el dios de la muerte, Loviatar, también conocido como Loveatar, Lovetar, Lovegetar o Louvetar, una deidad ciega de las enfermedades y de las plagas. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Y el hombre se inicia después de encontrarnos entre los Ramírez y Fiorios, después de un proceso de haber estado tocando juntos, por lo menos con Adrián, en otras bandas, Matute también con sus experiencias en otras bandas, y de repente, bueno, nos encontramos ensayando los tres con algo ya que se venía aglutinando, que era ese sonido
pesado, sabatero, medio stoner, ¿no? Pero todavía no tenía la forma que tiene hoy Lobo, digamos. Empezamos así, estamos hablando de hace más o menos 10 años, más también, porque en realidad con Matu y con Adri ya nos habíamos juntado hace casi 20 años armando una banda que se llamaba Macaco Mi Morden. Ahí ya empezamos a tener nuestras relaciones musicales, digamos. Así que, bueno, así se inicia, básicamente, ¿no? Es un trabajo de muchos años de cada uno, aportar en lo que hoy es Lobo desde otros lugares también, ¿no? De haber aprendido un montón de cosas tocando en otros lados, en otros escenarios, en otros estilos, en otras bandas. El proceso creativo de la grabación de Quijille, nada, pues también un proceso que se va dando desde el ensayo, desde las ideas que trae alguno u otro a la hora de componer, ¿no?, las canciones, y a partir de ahí empezó a tomar forma, no desde nosotros solamente, sino desde otra gente también que fue aportando al concepto, que fue aportando a lo que es Soy Lobo, de tanto desde lo ideológico como desde el concepto musical y del género que nosotros decimos que hacemos, que es stoner del litoral, por ejemplo, ¿no? Que nos costó un tiempo entender que hacemos eso. Así fue el proceso creativo de Quijille. Terminó de tomar forma después de 2 años prácticamente de haberlo grabado el disco. Así que nada, fue un trabajo colectivo básicamente, ¿no? El proceso. Después, a ver cómo trabajan en la composición. No, y en la composición de las canciones, generalmente se trae una estructura de algo, ya una idea, un riff, una base, y eso se va tallando, digamos, como una madera que está ahí, y empezamos con los cinceles a darle forma. Pero siempre hay una especie de idea, una base, un riff, algo que va generando esa canción, y después se va transformando desde el aporte de todos los que participamos en la banda, ¿no? El nombre del álbum, me cuesta un poco a mí explicar ese concepto. Ese concepto capaz que Matu lo puede explicar un poco mejor. Creo que es el que más clara la tiene en ese sentido, porque él es también el que nos mete en toda esta cosmogonía nuestra, ¿no? Que la tiene más clara porque él es así, porque él es profe, qué sé yo, siempre decimos lo mismo. Pero bueno, eso se la dejo a Matu. ¿Cuánto de improvisación en estructura en las canciones en la presentación en vivo? Y las canciones son las canciones. Si se tocan como están, básicamente, se ensayan esas canciones y se tocan porque nos gusta respetar eso, porque para eso lo trabajamos tanto. Y después dentro de eso nos vamos nosotros al espacio dentro del ensayo y decimos, bueno, ¿acá qué hacemos? Zapamos un rato, zapamos a lo mejor al principio, uno tiene una idea. Se va dando en el momento de que alguien propone algo distinto desde lo que estamos haciendo. Ahí uno se engancha y sigue y nos hacemos siempre. Aprendimos a bancarnos espalda con espalda cuando uno propone algo, ¿no? Digamos, está bueno, vamos a darle. Entonces de repente tenemos una canción que está estructurada y hay una parte donde uno a lo mejor se equivoca, ponele. Se equivocó y ahí a partir de esa equivocación puede salir una improvisación también, ¿no? Como que estamos jugando al fútbol, ¿viste? Y no estamos pasando la pelota todo el tiempo. Entonces a lo mejor eso siempre está abierto digamos, hay que hacerle la aguanta al compañero, ¿no? Si uno se equivoca, vamos a improvisar y vamos a hacer un rato que nos sale bien también, decíamos los pibes. Si no, también a lo mejor uno empieza, al principio de la introducción, puede empezar con un motivo Matu, puede empezar con un motivo yo, o Adrián, o al final, pero generalmente eso sucede ahí, al principio, al final o en el medio, pero durante todo lo otro son las canciones ensayadas, digamos, como corresponde. Comunicate con nosotros al 03-764 647964.
viene por ti, el que viene a buscar esto que hay en mí. Y no sabe de interés, y no tiene piedad, él te viene a buscar, o sea, la misma final. En un rincón de la verdad te despedazará, él te viene a buscar hacia la misma final. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. ¿Qué esto? Oh, esto no es coca, papi. Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Oceanópolis. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem.
Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Más datas del disco Café. Según la Gacetilla, el álbum contiene 8 temas. Cada sencillo encara un temor primigenio, dice. Figuras, como todas estas que nombraste vos, ¿no? Loviatar, Samael, y escenarios reales cargados de dolor y conflicto. El hambre, la guerra y la injusticia, dice que funcionan como espejo de los males que la humanidad arrastra desde siempre y que hoy se manifiestan con más crudeza. Es esa actualidad, ¿no? Me parece que encuentra la banda en cuestiones mitológicas e históricas y las convierten en canción, ¿no? Y en un mundo en guerra, en un mundo donde los malos, como decían los redondos, están filmando, no decía el peor, decían los redondos, los buenos están filmando películas de terror. El terror es justamente un poco lo que uno ve en el mundo en cuanto a la guerra, las miserias, el hambre, todo lo que uno ve. En algún momento, hablando con Adrián Ramírez, el bajista de la banda, él me decía, queríamos también que la banda, el rock se ha asociado en los últimos tiempos también mucho con las nuevas derechas. Hay una lógica de esto también, porque el rock fue de alguna manera siempre medio individualista, o el rockero, el personaje del rockero, ¿no? Uh-huh. No todos fueron así, algunos, sí. Pero hay como un acercamiento a pensamientos que en este momento están muy potentes, ¿no? Ahí mismo tenemos un presidente que está ligado a ese tipo de línea. Entonces ellos decían, bueno, me decía Adrián, queremos poner algo del otro lado, también claro. Es algo de lo que denuncia, de lo que testimonia, justamente cómo el capitalismo arrasa con las comunidades, con la sociedad, con todo esto. Y eso tiene mucho que ver también, digamos, pensando y escuchándote, ¿no? Y en palabras de Adrián, de la función del arte. Claro. Y ellos, digamos, como primero en su primer disco y cómo se quieren presentar, en qué forma y en el contexto, ¿no? Que claro. Se presentan. Y esto hace, digamos, que su recorrido previo, ¿no? A esta banda ya tuvieron, ¿no? Luego el otro ya tuvo otro recorrido, estuvo en el Tarahui Rock, ya tuvo una legitimación, digamos, y esperaron esta conformación de un disco de 8 canciones que hoy llega y que está en todas las plataformas, que también lo hace ser mainstream y que lo pone en un lugar, digamos, me parece como muy llamativo para el que encuentre esta columna o para el que tenga la posibilidad de escucharlos en vivo, de que se va a llevar una grata sorpresa, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar 2 temas más, Samael, como mencionabas, Moñay, que es también una figura mítica guaraní, tercer hijo de Tahui Queraná, uno de los 7 monstruos legendarios de la cultura guaraní, representado por una serpiente gigante con antenas y cuernos iridiscentes. Es considerado el señor de los campos, aires y animales silvestres. Es un protector de los ladrones y saqueador de cultivos que suele habitar en grutas y pantanos. Ese es Moñay. Vamos a escuchar entonces Samael y Moñay de Quijé, sería mejor, de Lobo del Hombre. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez.
Un programa, un sentimiento. Estás escuchando Sin Conexión.
Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. La Gacetilla termina diciendo esto, Café. Así el disco propone entender al ser humano como parte del todo, no como dominador del entorno ni de sus semejantes. Este disco es advertencia y memoria, un canto oscuro que expone las calamidades para señalar un camino posible, volver a lo ancestral desde el respeto, la conciencia y la defensa de lo comunitario, ¿no? Claro. Algo que parece que nos va a empezar a rondar en las columnas y en nuestra visión, ¿no? No perder esto de lo comunitario y del acto de vivir en comunidad también, ¿no? Digamos, como esto, ir al cine y estar en comunidad, ir a un concierto y estar en comunidad, ¿no? La virtualidad también, eso es eso, ¿no? Nos alejó tanto, digamos, estamos tan conectados, pero estamos tan solos también. Exacto, y encontrarnos como también una forma de resistencia, ¿no? Ante todo el avasallamiento de las cuestiones de pensar en el otro, de la crisis, de la cuestión de la solidaridad, bueno, poder volver a encontrarnos para reconocernos y para saber que siempre la cuestión es comunitaria y es colectiva. Vamos con los dos últimos temas, entonces, ¿te parece que tenemos tiempo? Sí, por favor, los últimos 3 temas de este gran disco. ¿Dos o tres? Dos. Palestina y el seno de Abraham. Sin conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez.
Sin Conexión.